Bienvenidos a este podcast conocido como El Semillero de Grandes Creadores. Este es un podcast de historias de creadores, creadores de código, creadores de productos de software y creadores de empresas. Vamos a conocer sus historias, su historia de superación, cómo empezaron. Vamos a compartir sus consejos, aprendizajes y entender mejor cómo hacen para lograr sus metas. Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear y construir tu propio camino. Este podcast está auspiciado por Density Labs y nos pueden encontrar en las redes sociales como @grandespodcast, en Twitter, en Facebook y por email hola@grandescreadores.com. Hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hacer un debate show, donde vamos a hablar acerca del home office, ¿sí? En la mesa, mesa virtual, tenemos con nosotros a Oscar Cirneros, también conocido como Swanros. Él es un gran programador de iOS. Bueno, yo lo conocí así, ¿no? Como programador de iOS, convertido en Engineer Manager y líder técnico. También es host de el podcast dev. No sé si decirle pero el podcast dev, que lo vengo escuchando hace tiempo y está muy chido. Les vamos a dejar los enlaces abajo para que también lo puedan escuchar. ¿Cómo estás, Swanros? Muy bien, Fede, ¿qué tal? Gracias por la invitación, mano. Y qué gusto verte después, che. Hace mucho tiempo que no nos cruzábamos. Sí, hacía bastante. Yo estaba así como con muchas ganas de volver a verte. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, un gusto. También tenemos a Joel González Saldivar, perdón. Él tiene 14 años de experiencia en IBM, actualmente está liderando el Global University Program, impulsando la vinculación en el sector educativo en México con IBM. Hola Joel, bienvenido. ¿Qué tal, Fede? Muchas gracias y bueno, de la misma forma que Ross, gracias por la invitación y pues bueno, listo para compartir con ustedes este espacio. Excelente, excelente. También tenemos a Irving Soto. Él es un QA senior apasionado en la calidad de software, en lo que es automatización de pruebas y pues aparte es una persona que le gusta compartir mucho todo su conocimiento. Entonces, bienvenido Irving, ¿cómo estás? Muy bien, Fede. Muchas gracias por la invitación también y pues acá emocionado de platicar con ustedes. Excelente, excelente. Bueno, esos son nuestros 3 speakers invitados y también tenemos con nosotros en nuestra mesa virtual al gran César Alcaraz. César Alcaraz actualmente es CTO de Density Labs y es el compa que todos quisieran tener en su chamba. Es colimote de corazón. Bueno, tenemos 2 colimotes de corazón. Oscar también. Eres colimote de corazón, ¿verdad? Así es. Toda la vida. Excelente, excelente. Y Nos gusta mucho ser de y aquí, pues ¿eh? también en otras palabras es el consentido del profesor. Y bueno, él va a ser nuestro moderador en este debate. También seguramente lo conocen del debate que hizo de testers versus developers, que estuvo muy chido y la raza se prendió, estaban así todos de... Entonces, pues por eso lo invitamos a que sea el moderador de este debate. Sí. Vale, Entonces, pues muchas gracias, César, Fede. bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí con todo. dándole. Excelente, excelente. Entonces, cuéntanos un poquito más de qué se va a tratar el debate show y cómo va a estar el asunto. Vale, claro que sí. Bueno, primero agradecerle a nuestros speakers, a Joel, Swanros, Irving, por aceptar la invitación. Para nosotros, la neta, un honor tenerlos aquí. Y bueno, platicarles para empezar rápido con este tema y irnos al grano del asunto, que es debatir un poco de los temas interesantes. Platicarles de dónde nació esto, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Este formato salió de la idea entre Fede, Baldo y yo platicando de la idea y el deseo de compartir con la gente, ¿no? Compartir con la gente acerca de las historias de las personas relevantes que nosotros consideramos en la industria mexicana, que están en otros países, pero que han nacido o se han formado aquí.
platicar con ellos, conocer sus experiencias, lo que nos recomiendan, lo que ellos sugieren hacer para llegar a donde ellos están o a lugares más lejanos. Bueno, a raíz de eso nació el podcast de Semilleros de Grandes Creadores, ¿no? Que Fede es el host de esta serie de episodios. Y a raíz de ahí sale esta idea de hacer un debate, ¿no? De los mismos podcasts, un episodio que sea un debate donde vamos a hablar de diferentes temas relevantes de la tecnología y la intersección con los seres humanos, ¿no? Les platico algunos temas que salieron de esa charla, ¿no? Como temas piloto que queremos tratar. Las pruebas son necesarias en los proyectos, la globalización y las oportunidades de trabajo, mentorías en un mundo distribuido, qué onda con el SAT en México y la nueva reforma laboral, qué va a pasar, un montón de temas que tenemos ahí en lista de espera, pero creemos que es muy importante tomar el primero, que es el home office, ¿no? O sea, todos hemos cambiado, o la mayoría hemos cambiado la manera en la que estamos trabajando, de un lugar distribuido a uno remoto, o al revés, o híbrido, y eso es lo que vamos a tratar en esta ocasión, ¿no? En este debate, ¿no? ¿Cuál es ese nuevo modelo de trabajo? Si es para siempre. Y la dinámica es la siguiente. Bueno, tenemos 3 invitados, como ya les mencionamos Fede y yo. Tenemos, ¿cómo seleccionamos a esos invitados, no? Los seleccionamos por sus perfiles, ¿no? Entre ustedes hay personas, y lo van a descubrir en la charla, que son 100% pro home office desde siempre. Han trabajado desde home office, han defendido y queremos escuchar qué es lo que opina esa persona. Hay otras personas que son 100% oficina o que les ha tocado trabajar desde 100% oficina en este foro. Y hay una persona que ha sido híbrido, ¿no? Ha trabajado algún tiempo en casa, algún tiempo en oficina. La parte de cómo vamos a abordar el tema de la pregunta principal es: ¿el home office será para siempre? Y vamos a dividirlo para que sea más fácil en 3 diferentes tiempos o secciones. La primera sección es antes de la pandemia, cómo estábamos trabajando antes de la pandemia cada uno de nosotros, y va a haber una serie de preguntas. Durante la pandemia, cómo estamos trabajando y qué hemos visto interesante, ventajas, desventajas. Y un supuesto después de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasará cuando esta nueva normalidad se normalice y lleguemos a trabajar otra vez? ¿Qué va a pasar, no? Son preguntas que tenemos. En cada sección, al finalizar de cada sección, por ahí anda Baldo ayudándonos en tener preguntas de la audiencia. Si están ustedes en la audiencia, vayan soltando sus preguntas. Baldo me va a pasar las preguntas para leer 2 de las preguntas de cada sección. Yo les voy a decir cuándo, para leérselas a nuestros invitados, ¿no? Lo que quieran preguntarles y debatir un poco sobre ello. Entonces, sin más preámbulos, al final va a haber un cierre de preguntas generales, 2 preguntas de qué opinan, en qué concluye cada uno de ustedes, como en cualquier debate, y terminamos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, Joel, Suanros, Irving, antes de comenzar? Todo claro. Ninguna. Adelante. Todo claro. Les voy a ir diciendo como propuesta, para nada más dar un poco de orden, quién empieza. Voy a tratar de variarlos en cada pregunta, en cada sección. Y si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano o decirlo abiertamente, ¿no? No pasa nada. Este es un ambiente tranquis de compas y vamos dándole. Primer escenario. Situémonos, cierren sus ojos y sitúense antes de la pandemia, ¿no? Allá por el 2019, antes de que esto iniciara, acuérdense un poco dónde estaban, qué estaban haciendo para poder contestar esta pregunta, ¿no? Y la primera pregunta es para Suanros. Suanros, ¿cuál era tu postura del home office antes de la pandemia? ¿Era a favor? ¿Era en contra? ¿Y por qué? Uy, siento que es pregunta con chanfle, porque yo técnicamente siempre he estado en contra del home office. Este, que, no sé, a lo mejor puede sonar un poco contraintuitivo, dada mi experiencia, pero hablando estrictamente del home office, yo he estado muy en contra. Aunque llevo desde 2010 trabajando de manera remota, desde mi casa. Entonces, creo que ahí podemos desempacar algo, pero en general, con respecto al home office, no tan fan. Va, no fan. Bien, perfecto. Joel, ¿tú qué opinas? ¿Cuál era tu postura del home office antes de la pandemia? Antes de la pandemia, bueno, creo que una postura de a favor o contra yo no tengo. Más bien yo estoy igual que Sanros, yo no era fan. O sea, la verdad yo no era fan y creo que si por ahí algunos me conocen, saben que yo era del que estaba en la oficina de lunes a viernes sin importar, ¿no? O sea, porque al final lo disfrutaba, ¿no? Disfrutaba ir a la oficina, disfrutaba la convivencia y realmente no estaba dentro de mi parámetro trabajar de home office, cuando a pesar de que estaba la posibilidad de que muchos de mis compañeros trabajan de home office,
era raro que yo lo hiciera, ¿no? ¿Por qué? Porque por una cuestión personal, yo decía, no soy fan, no me gusta, y ya, ¿no? Pero no lo criticaba, ¿no? No era como que estuviera en contra, sino que realmente solamente respetaba. Entonces mi postura era prácticamente no ser fan y no utilizarlo. Perfecto. Gracias. Irving. Pues hablando específicamente del 2019, yo no hacía home office en ese tiempo, pero tenía la flexibilidad de hacerlo. Y no te voy a decir si era fan o no, lo que sí estoy seguro es que en el 2019 trabajar desde casa no funcionaba para mí. Podía hacerlo, pero la neta es que lo último en que pensaba cuando estaba en mi casa era en trabajar. Tenía la flexibilidad de hacerlo para poder atender pues alguna vuelta, que alguien venía a trabajar a la casa, alguna cita con un doctor o algo por el estilo, pero no específicamente para trabajar. Ok. Entonces también en No en contra, ¿no? contra, pero no funcionaba. Yo no funcionaba trabajando desde casa en el 2019. Va, interesante, ¿no? Porque aquí nadie se pronunció ni en contra ni a favor, pero sí, bueno, Soandros, ¿fue en contra o a favor? No sé, tú. Yo estoy en contra del home office, por el concepto del home office. Va, por el concepto como tal, perfecto. Bueno, vamos desarrollando a ver qué pasa al final, ¿no? Segunda pregunta, vamos a seguir el orden, ¿no? Soandros, ¿qué tan a menudo hacías home office en aquel entonces? Es que creo que ahí es donde empieza la distinción interesante. Que te digo, a pesar de que yo me considero en contra del home office o en contra de la idea del home office, yo llevo trabajando exclusivamente de manera remota desde casa desde el 2010. Yo nunca he trabajado en ninguna oficina. Entonces, otra vez puede sonar como un poco contraintuitivo. Mi tema aquí es de que la idea del home office, de alguna manera, se presta como para decir que es nada más unos cuantos días a la semana, ¿no? Que Ya, yo siento que es una cosa muy diferente que el trabajo remoto. La idea del home office, desde mi vale. punto de vista, es muy peligrosa porque justamente te da la ilusión de que estás trabajando de manera remota, pero en realidad lo único que estás haciendo es apartar 1 o 2 días a la semana y todo lo demás lo haces durante la semana en la oficina para los días de home office poder estar en tu casa, ¿no? Entonces da una Ujú, falsa ok, ilusión de trabajo remoto y eso es mucho más peligroso a largo plazo. Entonces, pues sí, o sea, digo, esa es como mi verdad, dijeron New York. Pero, en cuanto al trabajo remoto, trabajo desde casa, pues es algo que yo he hecho toda mi vida. Yo nunca he trabajado en una oficina con un equipo de trabajo, salvo 6 meses que me tocó trabajar con Fede ahí en Tango, pero ese es ujú, el único espacio en el que he estado trabajando con un equipo, muy de la mano, y eso fue en 2013. Entonces, ok. Perfecto. Para entender mejor, Soandros, y ponernos en la misma sintonía, ¿cuál sería para ti la diferencia entre home office y trabajo remoto? que el trabajo remoto es asíncrono. El home office es trasladar lo que haces en una oficina, pero a tu casa, ¿no? Ok. Y el mismo concepto de trabajo remoto requiere que sea asíncrono, requiere que sea comunicación escrita primordialmente, requiere que tengas buenas habilidades de comunicación, buenas habilidades de organización, buenas habilidades de manejo del tiempo. Y el home Ujú, office, de alguna manera, lo que te digo es, por lo general lo que yo he visto, pues es que muchas personas, muchas empresas que dicen, hacemos home office, en realidad lo único que hacen es, de todo el trabajo que tiene que hacer una persona en la oficina de manera regular, de lunes a viernes, pues sabes que ahora haz lo mejor de lunes a jueves. Y el viernes procura no tener ok. juntas, porque vas a estar en tu casa, Ok. ¿no? Y vas a seguir Ok. trabajando y a lo mejor, Interesante. pero te digo, es una realidad bastante falsa con respecto a lo que en realidad tendrías que estar haciendo como trabajador remoto, que es funcionando de manera completamente asíncrona y no depender de que tu equipo de trabajo esté conectado o no para cumplir tus metas. Ok. Ni en el mismo Ni en el horario, mismo ¿no? horario, ni en También la se misma entiende aquí. ciudad, ni en el mismo nada, ¿no? O sea, es una Ok. realidad muy diferente. Perfecto. O sea, Pues se lo que pone estás en interesante. contra es de hacer, ¿cómo se llama? Mover la gente a su casa y seguir usando los mismos paradigmas de trabajo en oficina. Que eso es el home office, tal Ujú, cual lo dice el sí, nombre. Es agarrar lo que haces en la oficina, sí. pero vete a tu casa. Y eso no funciona. Va. Bueno, ahí les va. Joel, ¿qué tan a menudo hacías tu home office en aquel Creo entonces? que, digo, era algo similar a lo que comentaba hace rato Irving, de que yo realmente mi home office era por situaciones personales, ¿no? Va. O sea, realmente si necesitaba ir a algún lado, si era eran como tipo,
permisos especiales que me daba, decir, bueno, pues voy a dar la oportunidad de trabajar desde casa. Y bueno, y también por las funciones o las actividades que hacía, era constante que no estuviera en oficina, porque normalmente era o estaba o viajaba o estaba en algún evento, porque normalmente ha sido como las funciones, pero al final no era trabajar desde casa, estar como en mis funciones, pero en otro lado, digamos, adaptado. Pero si nos vamos al concepto de home office, y me encantó ahorita lo que decía Ambrose, prácticamente yo no tenía una rutina de hacer un home office constante, ¿no? Tenía la gran ventaja de que si tenía que hacer un trámite, pues bueno, pues me lanzaba a hacer el trámite y pues ya me quedaba desde casa para no trasladarme, ¿no? Entonces realmente una rutina como tal no tengo, o no tenía, perdón, no tenía, y por eso el tema de qué tan a menudo, yo te podría decir que no lo tenía, ¿no? O sea, no era constante, era nomás por situaciones muy particulares. Va, gracias. Irving, ¿qué tan a menudo le pegabas al home office? En 2019, pues como lo comenté, no tenía un día designado, era más bien cuando era necesario, así en una situación de urgencia, por motivos personales, pedía el permiso especial, como comenta Joel, de decir, oye, pues tal día tengo que hacer esto, hay chance de quedarme en mi casa. La había, me quedaba desde casa, pero también como comenta Swanros, trataba o hacía todo lo posible para que ese día que me iba a quedar desde casa pues no tuviera tanta carga de trabajo y fuera cuando mucho atender un par de juntas y estar al pendiente en caso de que si salía alguna urgencia en el proyecto, pues atenderla, pero planeaba pues no ser muy productivo ese No día. hacerlo. Ujú. Va que va. Ahora, interesante, voy a hacer una aclaración aquí interesante para que se ponga más chido todo este rollo. Swanros ha introducido la parte del trabajo remoto. Vamos a tropicalizar este rollo. En algunas preguntas les voy a llamar home office, en algún trabajo remoto para incluir toda esta parte y se haga más interesante, ¿vale? Irving, si quieres empezar con la siguiente pregunta. Ahora sí, platícanos a manera explorativa cómo era tu semana habitual con o sin home office, o sea, cómo era tu semana o trabajo remoto en ese entonces, ¿no? Y puede ser 2019 o hacia atrás, ¿no? No necesariamente ese año nada más, pero antes de la pandemia. Pues es que 2019 para mí fue un año de mucho cambio. Me cambié a una empresa donde ya tenía la flexibilidad de trabajar desde casa si era muy necesario, pero 2018 trabajé en una empresa, era un banco, 0% home office, o sea, ni siquiera teníamos laptops, había desktops. Entonces para mí sí es un cambio muy, muy grande de cero trabajo remoto, cero home office, a la flexibilidad de poder trabajar desde casa. Y pues siendo específico en el 2019, pues era ir a la oficina de lunes a viernes. Llegar a la oficina, que será 9 de la mañana más tardar, y salir de la oficina a las 6 de la tarde. Esa era más o menos la rutina. Y manejar, ¿no? Va, Obviamente salía de mi casa desde las, no sé, 8, antes de las 8 y llegar a la oficina a las 9, ¿no? ok, va. Joel, platícanos tu rutina. 2019 Ujú. creo que también fue como un año de contrastes. Bueno, por un tema ahí personal, yo de la misma empresa yo me moví a Ciudad de México. O sea, yo soy de Guadalajara, toda mi vida ha sido Guadalajara, y yo me moví a Ciudad de México. En este año cumpliría 3 años, o sea, prácticamente me estaba como adaptando para el 2019. Y la neta también cambió mucho mi rutina por eso, ¿no? Porque al final, viviendo en una ciudad un tanto más compleja de lo que yo estaba acostumbrado, pues realmente yo llegaba a la oficina a 7 de la mañana para evitar tráfico, a pesar que no vivía tan lejos de la oficina, y realmente mataba el tiempo dentro de la misma zona de la oficina, es decir, salía a las 6 de la tarde, 6:30, y pues prácticamente buscaba qué cenar por ahí, o iba al cine, o hacía como alguna actividad, porque pues al final vivía solo en Ciudad de México, entonces también como que no había una responsabilidad de ir a mi casa, ¿no? Entonces fue un año, digamos, distinto, porque procuraba no estar en el departamento, ¿no? O sea, procuraba no estar en mi espacio, porque pues la neta trataba de matar el tiempo en otras actividades, ¿no? Y esa rutina también hacía que no hiciera home office, o trabajo remoto, ¿no? Porque yo decía, no manches, pues, ¿qué hago aquí solo si lo que no quiero es estar solo, ¿no? Entonces como que sí buscaba los espacios para así estar en la oficina, quedarme más tiempo en la oficina. Si hablara, por ejemplo, yo me moví a Ciudad de México 2018, si no me recuerdo. Antes del 2018, pues prácticamente salía a las 5:30 de la oficina y vámonos a hacer cosas, ¿no? A hacer pendientes, ir con los amigos o hacer cosas con la familia o lo que sea. Pero sí había como una dinámica un poco más diversa, o si era como un poco más de cosas que hacer. Y ya en 2019 sí cambió totalmente, ¿no? Entonces, prácticamente el cambio yo también lo viví en Ciudad de México, Va. cuando ya, ahorita vamos a platicar,
de cómo yo evolucioné precisamente, pero fue totalmente este el cambio que tuve. Fregón. Sí, güey, 2019 no sabía que había sido un año tan chingón tan confrontativo para todos, ¿no? Entonces, qué chido. Sí, sí, sí. No sabíamos lo que venía, cabrón, éramos felices. Sandros, ¿cuál era tu rutina, güey, antes de la pandemia? Mm, pues en 2019 en particular, mi rutina era de mi trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pues igual de lunes a viernes, unos días más que otros, pero en realidad era muy relax, ¿no? O sea, levantarme temprano, terminar temprano y disfrutar mi tarde paseando a mis perros, haciendo ejercicio, este, no sé, actividades sociales en general, Va, pero muy relax, la va. verdad. Todavía estabas en Colima, ¿no? En esa época. Sí, o sea, yo sigo basado en Colima toda mi vida y voy a Ah, estar en Colima todavía. eso es todo. Esa es la actitud. Perfecto. Bueno, última pregunta de la primera sección para que nos ajuste el tiempo. Y antes de leérselas, me gustaría ya me conecté acá a Facebook, no había visto, veo que hay gente que nos está viendo. Si alguien tiene preguntas, es el momento de hacerlas para, mientras nos contestan la última pregunta, si quieren preguntarle a alguien, algo a los speakers, es el momento y ahorita las leemos con mucho gusto. Bueno, última pregunta del bloque. ¿Quién crees, bueno, ¿a quién se la pasamos? A Irving. Irving, ¿quién crees que en aquel entonces, antes de la pandemia, era más productivo? ¿Alguien que trabajaba 100% en oficina o alguien que trabajaba remoto? Pues no creo que pueda hablar por los demás. La verdad hay gente que funciona bien en unos ambientes y hay gente que funciona mal en otros. Te puedo hablar que yo era más productivo en la oficina que en mi casa en 2019. Ok, va. Ahí, para agregarle un poco más, ¿tienes alguna base que que te haya sentido por qué eras más productivo en tu persona? Claro. Personalmente siempre soy una persona que se distrae muy fácilmente, incluso en la oficina, ¿no? Si alguien pasa, pues me quedo platicando con él, me voy al cafecito y platicas con alguien, no sé, te distraes. Soy una persona que se distrae muy fácil. Pero la gran diferencia radica en que la oficina es mentalmente el lugar al que voy a trabajar, ¿no? Entonces, cuando entro a la oficina, sé que voy a estar por un lapso de tiempo ahí, haciendo mis actividades diarias, ¿no? Mis pendientes diarios. Y Un en mi switcheo, ¿no? casa, pues Ujú. es el lugar donde no trabajo, es donde como, paso tiempo con mi familia, me relajo, veo la tele, duermo, descanso y pues sí tenía ese mindset de este es el lugar para trabajar y este es el lugar para hacer lo que sea menos trabajar. Va, perfecto. Joel, platícanos, ¿tú quién En mi crees? caso, Ujú. creo que también no podría hablar de todos, pero por ejemplo, en su momento, 2019, cuando hablaba con personas que hacían home office o trabajo remoto 100%, pues ellos Ujú. decían que era mucho más productivo, ¿no? Que todavía no lo bebía, no lo sabía. Yo soy igual, me distraigo muchísimo con lo que comenta Irving, entonces yo cuando me quedaba en casa era o aprovechaba el tiempo para lavar ropa o aprovechaba también para poner otras cosas o típico que para desayunar, comer y cenar, pues tenía que asignar hasta una hora y media porque me tenía que preparar, ¿no? Caso contrario que cuando tenía prisa en la oficina, pues nomás bajaba por algo rápido y era mucho más, digamos, como que aprovechaba más el tiempo, ese era mi sentir, ¿no? Y había más, cuando estás desde casa, salen más cosas, ¿no? Ya sale de, híjole, tengo que ir al Oxxo, híjole, tengo que bajar la basura, híjole, tengo que hacer el otro. Entonces, como que sentías que era el día que podías aprovechar para hacer ciertas cosas. Entonces, yo también me sentía como no tan productivo. Estamos hablando de 2019, ¿no? No me sentía tan productivo en 2019 quedándome en casa. Y me gustó mucho lo que decían, porque al final sí es cierto, yo como que acomodaba mis cosas para que ese día, como sabía que no iba a sacar muchas de las actividades, pues yo decía, bueno, pues si es el jueves, pues lo que no saque el jueves lo saco el viernes, ¿no? Pero al final era como acomodarme un poco el resto de los días. Pero de ser productivos o no, en mi caso, 2019 yo no me sentía tan productivo en casa. Va, perfecto. Sandros. Sí, pues ahí claramente yo no te podría dar como ese contraste, ¿no? Porque nunca he trabajado en una Ujú. oficina. Pero creo que mucho y perdón porque luego con este tipo de temas me pongo bien etéreo y existencialista, mano. Tú dale, tú dale. Este, mm, creo que, Es el lugar, güey, no te preocupes, tú sí, dale. güey. Luego aquí, por ejemplo, yo hago mucho callback a cuál es la definición de productividad, ¿no? Ujú. Si sientes que para ti tu definición de productividad es estar estresado, pues a lo mejor la oficina eres más productivo,
¿no? Si sientes que tu definición de productividad es las líneas de código que escribes, pues a lo mejor no tiene mucho que ver dónde estés o en qué ambiente estés, ¿no? Yo creo que para mí la definición de productividad es simplemente llegar a las metas. Y a mí, por ejemplo, en lo particular, me causa como mucho conflicto y si es algo que me gustaría dejar como en esta industria es justamente decir, por ejemplo, las personas, como ahorita lo que decía Edwin o lo que decía Joel, ¿no? Que dicen, bueno, es que si estás en tu casa, pues salen cosas que tienes que hacer, ¿no? Como atender a los niños, atender a, no sé, a la mascota, ir al Oxxo, hacer las compras. Lo que yo digo es, dude, pues eso es la vida, ¿no? Eso es la vida de una Ujú. persona. Entonces, para mí, el concepto, por ejemplo, de ver eso como algo que necesariamente, o más bien ver vivir la vida de una persona normal como algo perjudicial para mi productividad, yo siento que son como las prioridades invertidas, ¿no? Entonces, más bien yo te Sí. diría, para mí la definición de productividad es poder vivir mi vida mientras cumplo mis metas en el trabajo, ¿no? Y que si de repente tengo que ir a una tienda, tengo que ir a hacer compras, tengo que ir al Oxxo, tengo que ir a cualquier lugar, para mí eso tiene prioridad porque es mi vida y yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Entonces, Eso es desde muy ese cierto. punto de vista, pues yo siempre he sido súper productivo en trabajo remoto. Bueno, no siempre, pues, pero he encontrado ese balance para poder ser productivo en trabajo remoto. Yo siento mucho por la prioridad que le doy a ciertas cosas, ¿no? Que para mí lo más importante no es el trabajo, no es maximizar el trabajo, sino maximizar mi tiempo libre. Exacto. Wow. Revelador, que me gustó. Me gustó. Dijiste muchas cosas interesantes. Y todos dijeron muchas cosas interesantes. Bueno, vamos a seguir porque si no hay más temas interesantes aquí. En el Facebook ni en Riverside creo que no hay preguntas. Entonces vamos a pasarnos a la segunda sección. A la parte de durante la pandemia, ¿no? O la época actual, si lo queremos ver así. Y antes, ahorita que no hubo preguntas, decirles algo. Estuve investigando un poco diferentes lugares, ¿no? Y hay diferentes posturas, ¿no? Me he dado cuenta que hay diferentes maneras de ver el trabajo, los tipos de trabajo, ¿no? O sea, los clasifican como trabajo remoto, trabajo híbrido o trabajo oficina, ¿no? 100% oficina. Entonces, hay diferentes, por ejemplo, Microsoft dice que la disrupción del trabajo híbrido, que es hacer no hay porcentajes, ¿no? Pero trabajar un tiempo en oficina y un tiempo en casa, trabajo remoto, va a ser muy disruptivo en los siguientes años. O sea, van a tener que las empresas que adaptarse a eso y que va a tener que... O sea, hay mucha información, no me alcanzaría el tiempo, pero lo que les quiero decir es que hay muchas consideraciones. Por ejemplo, tienes un equipo distribuido. ¿Dónde está tu talento? O sea, ¿estás buscando talento local? ¿Estás buscando talento global? Ese talento, cuando tomas decisiones, lo haces en una oficina. O sea, cuando es híbrido, ¿no? Lo tomas en una oficina o lo tomas en línea. Porque si lo estás tomando en una oficina, estás discriminando a la gente que no puede estar presencialmente contigo. Entonces, hay muchos temas, que ahorita lo vamos a ver en la segunda sección, que se derivan a raíz de que todos ya estamos trabajando desde casa, de manera remota. Tim Cook, por ejemplo, el CEO de Apple, dice que lo mejor es verse en la oficina. Y pues claro, si ves el mega edificio que hicieron y que no lo están utilizando, pues dices tú, pues claro, ¿no? Google, por ejemplo, está haciendo la parte de ¿cómo le llaman? Google Plex o Plet, algo así, que son oficinas satélite, ¿no? Que tú puedes visitar en diferentes partes del mundo, trabajar desde ahí. El CEO de GitHub dice que el híbrido es el peor de ambos Lo mundos, peor ¿no? de Y ambos digo, cada mundos. uno tiene diferentes puntos de vista de este tema, pero ahora vamos a escuchar lo que dicen ustedes acerca de la pandemia y el home office, ¿no? Y ahí les va. El escenario es este. Recuerda los primeros meses en que llegó la pandemia, a donde hayas estado trabajando en ese momento, y justo después de eso nos pidieron por medidas sanitarias que nos guardáramos en lo posible en nuestras casas, ¿no? Que nos dijeran, ¿sabes qué? Nos quedamos todos en casa por una instrucción, ni siquiera es porque me gusta. Ya escuchamos que Irving por ahí decía, bueno, yo no le veía la funcionalidad, soy más efectivo en oficina, etcétera, pero bueno, nos mandan a casa, todos tenemos que trabajar desde casa. La primera pregunta, Joel, ¿cambió tu día a día? Si cambió, platícanos cómo cambió, por favor. Híjole, creo que para mí sí cambió radicalmente así gacho, porque digo, eso también depende de personalidades, ¿no? Yo soy una personalidad o tengo una personalidad súper controladora, ansiosa y que siempre le gusta estar como activo, ¿no?
Entonces imagina de una personalidad así, enciérrate en un departamento en Ciudad de México, alejado de tu familia, cuando la ansiedad te daba y ese miedo te daba de no manches, ¿qué estará haciendo mi casa? ¿Estarán bien o estarán mal? No querer venir a Guadalajara precisamente por decir, no inventes, no quiero viajar porque puedo llevar algo, no sé. Tantas cosas que se te vienen a tu cabeza, entonces al final, fuera del ritmo, que cambió, pues también como el tema mental, ¿no? Porque pues al final yo recuerdo los primeros meses que fueron súper complejos, porque era mucho miedo el que sentías, ¿no? Decir, caray, o sea, de ese miedo como de ansiedad, decir, caray, ¿qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en Guadalajara? Mis hermanos están yendo a trabajar, no están yendo si están saliendo, qué ritmo tienen, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso súmalo a dejar de hacer varias cosas, ¿no? En ese tiempo ya traía un ritmo de ir al gimnasio, entonces dejé ir al gimnasio, entonces también el tema de ese desahogo físico del estrés, pues también como que lo empecé a acumular. En cuestión ya de mi día a día, pues también cambió muchísimo porque, y creo que ahorita te aseguro que muchos lo vamos a tomar, yo no marqué una línea del inicio de trabajo y fin. O sea, yo sentía como que había una responsabilidad y eso fue en los primeros meses, o sea, a veces me buscaban hasta las 8 o 9 de la noche y ya era súper fácil que me agendaran a las 8 de la noche una reunión de revisión del mismo equipo. Y las aceptabas y no ponías como ese límite de decir, caray, yo ya no estoy trabajando o no estoy en la oficina, pero como decías, estoy aquí, no estoy haciendo nada, de todos modos estoy en la computadora, estoy teniendo reuniones a veces con amigos por Webex o por Zoom o lo que sea, pues bueno, pues tomo una junta, pero se volvió una constante. Entonces, ese yo creo fue uno de los principales temas que a mí me afectó, de que me conectaba 7 de la mañana y me desconectaba 11, 12 de la noche y al final siempre tenía el sentimiento de no terminar, o sea, al final era de decir, no manches, me desconecté a las 11 y no terminas y creo que fue uno de los principales cambios drásticos que tuve en cuestión de mi ritmo de vida y también físico y mental, ¿no? Porque de verdad sí estuvo un poco complejo los primeros meses, ¿no? Creo que sí fue un tema constante, pero pues lo vivimos directamente cada uno de nosotros. Va. Gracias, Joel. Irving, platícanos. ¿Cambió tu día a día? ¿Cómo? ¿En qué cambió? Sí, pues la verdad sí cambió mucho. También fue un cambio muy radical. Como dice Joel, depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Cada cabeza es un mundo y mi mundo funciona basado en rutinas. Entonces, cuando me sacas de esa rutina de estar yendo a la oficina de cierta hora a cierta hora, regresar a mi casa, pues yo me sentí prácticamente perdido porque ya no tenía, o sea, no sabía ni a qué horas empezar a trabajar, ni a qué horas terminar. También estaba haciendo ejercicio en la oficina donde trabajaba, había gimnasio, entonces yo me bajaba, hacía ejercicio, comía a ciertas horas y ya me regresas a mi casa, ya no me levanto ni me duermo a la misma hora, me conecto a una hora diferente todos los días, entonces mi rutina pues prácticamente no existía y eso afectó mucho pues a mi manera de trabajar. Ahora, si a eso le sumas, porque hay una diferencia muy grande entre trabajar desde casa y trabajar desde casa con Ujú. la pandemia, porque pues cuando estás trabajando desde casa antes de la pandemia, pues igual había mucha gente que trabajaba desde casa, pero pues en la tarde, pues no sé, te vas a un barecillo, te vas al cine, te vas con tus amigos, pero en la pandemia eso no, pues ya no está, ¿no? Ya no puedes ir a visitar a nadie. Y si a eso le sumas la psicosis que se estaba viviendo a principios de la pandemia, en marzo del 2020 más o menos, que no sabías qué pedo, o sea, una pandemia estaba atacando a la humanidad, o sea, al mundo y veías gente, las noticias, ¿no? Que gente muriendo, los hospitales llenos, pues se estaba viviendo un pedo muy diferente, ¿no? Entonces todo eso pues sí te afecta mentalmente. Si a eso le sumas, creo que mucha gente también vivió pues el hecho de empezar a convivir con su familia, que al final de cuentas es tu familia, ¿no? Y si no te llevas bien con ellos, pues ya es pedo de ustedes, pero pues sí, ¿no? Estar conviviendo con tu familia en horarios y en tiempos que no estabas acostumbrado a convivir, pues creo que también afecta y toda esa mezcla de diferencias, de situaciones diferentes, pues a mí sí me empezó a afectar en cuanto a mi forma de trabajar. Va. Gracias. Ok, Irving. Swanros, ¿tú qué opinas? ¿Cómo cambió? Pues, pues creo que como todos, ¿no? Fue bastante difícil. Ahorita bien justo dio en el clavo. O sea, es muy diferente trabajar remoto a trabajar remoto con pandemia, ¿no? Sí. Entonces, aunque Sí. yo te digo, llevo desde 2010 trabajando de manera remota, pues justo lo que decía Irving ahorita, ¿no? O sea, mi rol era, termino de trabajar y me salgo con mis amigos, me salgo con mis perros, me voy a un bar, me voy al cine, lo que sea, ¿no? O sea, sobre todo por ahí de 2018, 2019,
yo agarré como esta convicción de pasar el menor tiempo posible frente a una computadora o frente a pantallas, ¿no? Entonces, era yo, termino mi horario de trabajo y vámonos a algún lugar, ¿no? A que te pegue el sol. Entonces, pues sí, fue bastante difícil. Creo que toda esa situación de irnos a trabajar a pandemia aceleró mucho el proceso, que aceleró mucho el proceso de crecimiento, de transición para muchas personas, ¿no? Eh, y si hay algo con lo que me quedo yo es así como que, madres, si yo como alguien que trabaja de manera remota con experiencia la pasó mal, las personas que están Ujú. trabajando por primera vez de manera remota la están pasando de la ¿no? Entonces ahí Mm, entra más como un rollo ok, hay algo que tenemos que hacer como industria para normalizar un poquito más justo lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, ¿estás viviendo para trabajar o trabajas para vivir, güey? ¿No? Porque sí, una es más peligrosa que la otra y a tu empresa no le importa, te aseguro. ya, perfecto. Miren, y ahí va, se conecta con la siguiente pregunta. Nada más les leo un comentario que pusieron ahí hace ratito. Raúl Galindo Ramírez dice, apliquen el mindfulness. Eso te hace más productivo en cualquier lugar, oficina o home office. Va, gracias ahí, Raúl. Bueno, la siguiente pregunta va más relacionada con la industria durante la pandemia. Hay un mix, les voy a hacer una mix de dos preguntas que tenía. La otra es la sobre ventajas y desventajas, pero solo les dejo que hagan esta reflexión antes de la siguiente pregunta. Y eso que nuestro sector ha sido muy benevolente o Permisivo. beneficio, o sea, es permisivo y ha sido muy beneficiado por este tema, porque hay mucha gente que no pudo hacer home office. Se tuvo que trasladar o tuvo que dejar su trabajo o cambiar lo que hacía o no tenía una posibilidad ni siquiera de trabajar desde casa. Entonces, es un tema, ahorita lo voy a aterrizar en otra pregunta, pero me gusta la parte, movernos un poco a la industria. Ahí les va. Mismo Swanros. Las empresas globalmente ahora con la pandemia están contratando más posiciones sin importar el lugar de residencia. Se está haciendo más global todo este rollo. Tú, Swanros, ¿crees que esto es bueno para la industria? Sí, no, ¿y por qué? 100%. O sea, yo creo que justo estamos entrando entonces a lo que yo le llamo la democratización de las habilidades, ¿no? Antes ganabas más simplemente por estar en San Francisco, aunque alguien que trabajaba desde Colima podía hacer, y por experiencia lo digo, cosas mucho mejores y de mejor calidad que las que de repente alguien que trabaja en los círculos en los que yo me muevo, pues llegas y te topas con una realidad que dices, ah, chingada, así no es como me la platicaron, ¿no? Que se hacía código Ujú. en Silicon Valley. Y creo que muchas personas que pasamos por eso nos topamos con esa experiencia, ¿no? Crees que llegas a las grandes ligas y que es una panacea de procesos y de que todo es cool y sí estás trabajando en las mejores empresas del mundo, pero pues la realidad es de que no es muy diferente a lo que hacemos en México. Entonces, yo creo que es bueno desde el punto de vista de que da una oportunidad de que las personas que no tenían acceso y ni siquiera estoy hablando para las empresas, ¿eh? Es para las personas. Ok. Yo soy team persona, no Pro team personas. empresa. Ujú. Va. Excelente. Este, las personas que no tenían acceso a un trabajo de ese calibre, sea lo que sea, ¿no? A lo mejor o acceso a esa paga, pues ahora sí tienen un shot real a esa parte. Y al mismo tiempo para las empresas, pues una las obliga a subir sus estándares de calidad, ¿no? Porque ahora tienen acceso a un pool mucho más grande de talento al que pueden hacer tap para sacar las mejores personas de cada industria. Este, y eso los va a obligar a ser más eficientes, a ser más productivos y a empezar a valorar más las habilidades y los entregables y qué tan bueno eres comunicando y qué tan bueno eres haciendo tu trabajo, que simplemente que tú eres mejor porque estás en San Francisco y a ti sí te puedo contratar y a ti no, ¿no? Entonces, esa democratización de conocimientos, de posibilidades, de tener una oportunidad real de contribuir y de hacer un impacto, creo que es un beneficio neto, ¿no? Por el otro lado, creo que también hay una posibilidad de que haga backfire eso. Si de repente queremos empezar o más bien ahorita que ya se está como calmando un poquito la pandemia, pues que la industria diga no, siempre no íbamos para allá y empiecen a hacer backtrack, ¿no? De todas estas iniciativas. Siento que ahí Ujú. se puede descarrilar muy, muy feo. Sí.
y que se pierda, ¿no? Toda esa democratización Ujú. que dices. Sí, va. Gracias, Swanros. Irving, ¿qué opinas tú? Pues para la industria yo creo que es bastante beneficioso el hecho de abrirse al trabajo remoto. Un beneficio redondo, ¿no? Yo no voy a ser team empresa ni team persona, creo que es team desarrollo de software, porque como empresa, o sea, ya no estás limitado a buscar talento en tu zona nada más, o sea, si estás en San Francisco ya no nada más buscas personas que puedan ir físicamente a la oficina, porque eso es una limitante, sino te abres ya al resto del mundo. Tal vez te podrías limitar en cuestión de zonas horarias, pero por ejemplo, si eres México y buscas personas en toda América, pues tienes bastante de dónde escoger, ¿no? Ya si te vas a Europa, pues ya habría diferencia de zona horaria. Y por otro lado, para nosotros como ingenieros, como trabajadores, pues también, como comenta Swanrus, nos abre la ventana de ya no nada más buscar trabajo en México, ¿no? Sino abrirte pues empezar a aplicar a empresas de Estados Unidos, que todo el mundo tiene como el sueño americano, ¿no? De trabajar para una empresa de Silicon Valley como lo comenta Swanros, por el nivel que nosotros creemos que tienen los ingenieros estadounidenses. Pero no solo eso, sino también por la paga que tienen, que yo creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Que nos paguen como ingenieros estadounidenses. Y si imagínate tener la oportunidad de vivir en México, pero ganar en dólares, pues, no mames, ¿no? O sea, sería un sueño dorado para cualquiera. Y ahorita ya es posible, ¿no? Ya conozco incluso un par de personas que lo hacen y pues es una muy buena ventaja para cualquiera de nosotros que se dedique a esta industria. Perfecto. Arre. Joel, ¿tú qué opinas? Creo que digo, adicional a lo que han comentado, creo que también se vino a generar mucho la empatía entre los equipos, ¿no? Digo, ahorita hablamos mucho del tema también de San Francisco, México, algún otro país, pero realmente también se ve local, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que en mi experiencia teníamos personas del mismo equipo que estaban en Ciudad de México, otros en Guadalajara, y de verdad era súper frustrante que si la junta se llevaba en Ciudad de México era presencial y todos los que estábamos en Guadalajara estábamos vía remoto y era de qué dijeron y sus chistes locales y como esa convivencia local era súper Sí. desgastante y tendías a perder mucha secuencia, ¿no? Y pasa lo mismo que cuando la junta era en Guadalajara, los de Ciudad de México era, o Monterrey o cualquier estado, siempre era como lo mismo, ¿no? Y perdíamos también oportunidades de decir, yo no me puedo mover a Ciudad de México porque tengo familia, por aquello, lo otro, mis hijos están en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Fue uno de los temas que yo viví, ¿no? O sea, yo me tuve que cambiar a Ciudad de México porque la posición que yo me quería cambiar y que afortunadamente quedé, tenía que estar físicamente en Ciudad de México. Entonces yo tomé la decisión de sí mudarme a la ciudad precisamente para tomar esta responsabilidad. Y al final del día, hoy te das cuenta que demostramos que la posición puede estar en cualquier lado, ¿no? Ujú. Puede estar en Guadalajara, puede estar si me voy a Vallarta a trabajar una semana, 2 semanas y lo que sea, pues al final es eso, o sea, la posición no es tanto la localidad, sino la posición es que se ejecuten las tareas que están asignadas. ¿Cómo? Tú te las vas a ingeniar, ¿no? Entonces creo que ese fue uno de los temas más fuertes en cuestión de cambios positivos que yo vi en cuestión de la industria, donde todos estábamos en las mismas circunstancias. Es decir, todos estábamos remotos, todos tenemos digamos, como los mismos recursos, todos tenemos como las mismas condiciones, pues ahora sí que todos estamos en la misma línea, ¿no? Y de verdad el equipo de Ciudad de México eran los que más sufrían porque casi todas las reuniones las llevábamos en Guadalajara. Entonces, sí recuerdo que era súper cansado porque tenías que repetir las cosas 2 veces, tenías que estar controlando a veces el chiste local que se presentaba, y demás, ¿no? Entonces creo que eso fue de los puntos digo, y ahorita fue adicional a lo que comentaron, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que el talento a nivel internacional también nos está ayudando mucho a que nos posicionemos, ¿no? A partir de esta pandemia, pues también en mi caso, se empezaron a asignar muchos roles a nivel Latinoamérica porque al final ya es de no importa quién esté, digo, yo llevo unos proyectos como responsable a nivel Latinoamérica que a lo mejor en su momento, como el hub o la parte funcional está en Brasil, pues a lo mejor se hubiera asignado en Brasil, ¿no? Entonces creo que son como estos puntos positivos en cuestión de la industria. Oye, disculpa, Perfecto. César. A mí me faltó comentar un punto ahorita Va, que dije que yo era team desarrollo de software, nada más hablé de ingenieros y empresas, pero también hay un punto dale. que se beneficia bastante y son los usuarios del producto que estamos desarrollando. Porque, como comenta Warner, las empresas suben sus estándares de calidad para contratar gente con más talento, o sea, más capaces de acaparar esos puestos. Y también el hecho de abrir
tu abanico de posibilidades en cuanto a reclutamiento, también generas una diversidad, que esa diversidad pues hace un equipo pues más rico en diversas formas de pensar, etcétera, y al final de cuentas pues eso genera un mejor producto de software de más calidad, ¿no? Ok, perfecto. Pregunta para Joel. Joel, y ahora que estás tú, bueno, que tu posición te moviste a Ciudad de México por la posición, ¿ahora estás en Guadalajara o en Ciudad de México? No le vamos a decir a nadie, güey. Lo vamos a editar. No te creas. Que de aquí no salga nada. No. Ahorita estoy en Guadalajara. Ya. Si ahorita estoy en Guadalajara, yo me vine ya a Guadalajara desde enero. Digo, por ejemplo, el año pasado espacié un poco mis visitas a Guadalajara por lo mismo, ¿no? Por el tema de no quería estar trasladándome tanto y poniendo un poco en riesgo, de acuerdo a mi percepción. Sé que también todo el mundo tenemos percepciones diferentes Sí. y yo sí lo que siempre digo, siempre hay que respetar la percepción individual, ¿no? Entonces yo me sentía cómodo, viajando poco a Guadalajara todo el año pasado. Decidí ya en enero venirme a Guadalajara y estoy aquí. No sé cuánto tiempo, pero dejé mi departamento en Ciudad de México y pues ya estoy radicando aquí en Guadalajara. Ok, y ya la empresa es más abierta a ese tema, ¿no? O sea, ya no es como antes que yo me acuerdo que tenías que pedir algún permiso, digo, en cualquier empresa, ¿no? Documentar, voy a ir, voy a estar, para que todos supieran que estabas allá. ¿Ahora es abierta o, digo, en general, cómo sientes Yo- que ha cambiado esa parte? ¿Sabes? He sentido como que ya no le preocupa, o sea, nadie Ok. le importa. O sea, ya como que no es un seguimiento de, oye, ¿dónde estás, no? Realmente, de hecho, muchos ni saben que estoy en Guadalajara, ¿no? Ok. Entonces, creo que ya no es un tema que se pone en la mesa y yo en ese punto lo veo mucho más flexible, ¿no? De que realmente ya no hay una importancia de, oye, ¿por qué no estás en Ciudad de México? Oye, ¿por qué el evento lo estás haciendo virtual? Ya. Etcétera, ¿no? Entonces creo que ya no entra en la mesa el tema. Perfecto. Y bueno, y la siguiente pregunta va sobre eso que habíamos platicado, ¿no? Sobre la integración. Se las leo. Nada más le recuerdo a la gente que nos está viendo en Facebook que si quiere tirar sus preguntas, viene la última pregunta de este bloque. Si quieren hacer preguntas y ahorita las leemos, ¿no? La pregunta, Joel, aprovechando que estás ahí, ¿cómo les digo? Es para todos, pero te tomo como ejemplo en la respuesta, ¿no? ¿Cómo les ha ido con el trabajo en equipo ahora que la mayoría trabajamos desde casa o de manera remota? ¿Cómo ha sido, me gustaría que nos enfocaran la respuesta en cómo ha sido esa integración? O sea, ¿han sentido, no quiero decir si mejor o peor, pero que nos describan cómo sienten esa integración ahora que, digamos, se estandarizó, todos están en casa o han estado en casa, digo, a lo mejor algunos ya regresaron, pero quedémonos en la parte donde todos nos fuimos a casa, nos pidieron que estuviéramos ahí. ¿Cómo han sentido, cómo sintieron esa integración en estos meses desde que todos estamos trabajando desde pandemia en casa, remotamente? Ok, mira, en mi experiencia, creo que la empresa se ha preocupado mucho en el tema de mantener el tema de convivencia, ¿no? Se hacen reuniones virtuales que, digo, el año pasado, por ejemplo, pinté un cuadro y nos mandaron nuestras cosas a cada quien a su casa para que nos reuniéramos en una sesión y se hiciera como la actividad. Entonces creo que en esa parte de equipo ha mejorado, digo, siento muy presente y en cuestión de colaboración ya como negocio, más como de tu rol, creo que también ha mejorado porque hemos explorado y explotado nuevas herramientas. Antes, por ejemplo, yo recuerdo que teníamos sesiones presenciales o teníamos sesiones y quedan muchas cosas en el aire, se perdía mucho tiempo discutiendo y actualmente pues ya eres mucho más, utilizas framework que te pueden ayudar más, o sea, design thinking, agile, utilizas herramientas como Mural, como Trello, o sea, creo que la pandemia nos ha ayudado a documentar más y a tener más procesos, porque al final no se queda en el aire, sino que se busca que todo quede como bien documentado por si no te pudiste conectar o por si después le das seguimiento, sepas dónde está el repositorio de información, ¿no? Todos los documentos, por ejemplo, ya lo tenemos en Box, antes no lo teníamos porque estaban físicos en gavetas, físicos en muchos lados, entonces con esta nueva estructura de no, tiene que estar todo escaneado, si no se escanea se firma digital y se archiva el documento con ciertas características, entonces yo siento que hay una gran mejora en mi caso, en mis funciones, en cuestión de la documentación, en cuestión de comunicación en todo el equipo. Es curioso, ahí digo, abuso un poquito de ser moderador, ¿no? Pero les digo, nosotros ahora en Density ya firmamos contratos, digo, podría ser que es muy nuevo para otros, pero son paperless, ¿no? O sea, ya se firman en digital, casi la mayoría de ellos, ¿no? O sea, algunos sí tienen que ser en físico, pero la mayoría de ellos se firman en digital y todo fluye más rápido, entonces, comercial ahí. Suanros, ¿cómo ves esa integración? Y hago la aclaración, ¿no? Cuando digo integración, y todas las respuestas son correctas, lo que quieran compartir, cualquier tipo de integración. O sea, integración en su chamba, integración en su código, integración con la gente, integración de procesos, lo que quieran compartir. ¿Cómo han sentido esa integración ahora que se ha nivelado esa situación de trabajo remoto? Híjole, pues bueno,
Yo recientemente, hace 4 meses, cambié de trabajo, y justo me estoy integrando a un equipo que no viene y no está acostumbrado al trabajo remoto, ¿no? Y Ujú. este equipo prácticamente lleva todo el tiempo de existencia de esta empresa ha sido trabajo de oficina, y todo el tiempo que han estado en pandemia han seguido queriendo trabajar como si estuvieran en la oficina, ¿no? Entonces la productividad se fue al tanque. Eh, entonces ahorita justo estamos en un periodo de reorganizarnos, ¿no? Y de ponernos las pilas para dar el siguiente paso y poder ser eficientes de manera remota. Yo tengo ahí como algunos puntos que tocar en cuanto a la integración, porque otra vez, todas las respuestas que yo doy vienen justo como, o vienen premiadas a través del lente que les compartía, ¿no? De vivir para trabajar, trabajar para vivir, no vivir para trabajar, primero la persona y Ujú. después el trabajo. Entonces, yo soy mucho como de esa idea. Entonces, por ejemplo, yo en ese sentido tengo un ojo como muy cínico para luego el tipo de activaciones que quieren hacer, ¿no? De convivencia con personas. Entonces, Ujú. cuando tú me hablas de integración, mi mente automáticamente se va a estas actividades de equipo, ¿no? Y para generar esta convivencia que muchas veces sucedía en los pasillos a la hora de la comida en esas empresas. Mi postura es de que al trabajo se va a trabajar y no necesariamente significa que tengas que ser un ojete, ¿no? En el trabajo. Una cosa es ser cordial y otra cosa es que quieras tener tu círculo de amigos dentro del trabajo. Yo lo pongo como en esta perspectiva de, güey, si en la oficina te están queriendo vender la idea de que te van a poner una mesa de ping pong y que va a haber chelas y pizza todos los días después de las 8 de la noche, si lo ves con un ojo cínico, lo único que significa es que te quieren ahí en la oficina hasta las 8 de la noche, güey. Claro. ¿No? O sea, entonces yo lo veo así como, otra vez, yo lo veo desde un punto de vista muy cínico, que es así como, güey, a mí no me interesa, para mí en lo personal, a mí no me interesa ser amigos en el trabajo. No desde un punto de vista como de, ay, no, yo aquí no vengo a ser amigos y voy a ser un ojete, sino al contrario, no, una cosa es ser cordial, ser eficientes, aportar lo que tengo que aportar e irme a mi casa con las personas con las que sí quiero estar, con las personas con las que yo elijo convivir, con las actividades que a mí me gusta hacer, ¿no? Entonces, de repente yo sí lo veo esa parte y estas, algunas empresas, por ejemplo, intentando fomentar toda esta convivencia a nivel amistad, si quieres, dentro de sus organizaciones. Ujú. Y la verdad es de que muchas personas se están dando cuenta de que no están aportando nada. O sea, no están aportando nada más allá como de, ay, qué chido, me mandaron un recuerdo o me dieron este cupón no sé, 200 pesos para Rappi y ya nos chingamos una chelita Ujú. en Zoom. Pero mucha gente se está dando cuenta así como de que, pues, cool, pero en realidad no me está aportando nada. Entonces, pues, ¿sabes qué? Yo Ujú. termino mi hora de trabajo, termino mi tarea y vámonos. Y eso es lo que están resintiendo las empresas, porque ya no tienen a la gente Ujú. ahí, ¿no? Y ya no tienen esas pláticas así como de, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Ah, sí, 15 minutos, güey. Eso es lo que se está resintiendo. Entonces, desde ese punto de vista, este, pues nada, o sea, creo que hay un problema mucho más profundo que el simplemente integrar o no, ¿no? Dentro de Va. las empresas. Interesante los dos puntos de vista, ¿no? Joel, Sandro, digo, chingón. Vamos a escuchar ahora al señor Irving. Irving, ¿tú qué dices? ¿Cómo va la integración ahora con pandemia y todo el Pues tema? yo, también tuve la oportunidad, vamos a decirlo, de cambiarme de empresa cuando justo en medio de la pandemia y tengo la fortuna de decir que trabajo en una empresa que hace las cosas muy bien a nivel de promover el trabajo remoto. Para empezar, es una empresa que no solo promueve el trabajo remoto adentro de los equipos, sino que es una plataforma de ventas que promueve el trabajo remoto. Visiten saleslove.com. Y bueno, basado en eso, creo que hace uso de muchas herramientas, no solo tecnológicos, sino metodologías y demás cosas para promover el hecho de que las personas no se aíslen en su rollo, ¿no? Trabajando, sino que todo sea integral. Y a diferencia de lo que comenta Suarnos, yo sí soy o tengo la creencia de que
pues la base del éxito de un equipo es la confianza que hay entre ellos y para tener esa confianza pues hay que tener una relación sana, ¿no? Entre las personas del equipo. Igual no van a ser todos mis amigos y voy a ir todos los días a contarle mis problemas, pero sí una persona con la que yo quiera estar, ¿no? Y convivir con ella para poder trabajar juntos cuando haya que resolver algún problema. Cuando se dé un conflicto, por ejemplo, que no me sea para mí incómodo llegar y decir, oye, güey, yo tengo una opinión distinta, sino con toda la confianza de decirle, oye, ¿sabes qué, cabrón? Yo creo que podemos hacer esto para solucionar este pedo. Creo que lo que estás diciendo no es por ahí la cosa y pues que se pueda dar este conflicto sano, ¿no? Pues para tener pues una mejor, producción, o no sé cómo llamarlo, pero sí una mejor trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas vas a convivir con ellos, quieras o no, todos los días, mucho tiempo de tu vida, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena compartir tiempo con ellos. Y en donde yo estoy sí se promueve pues bastante, como te digo, el uso de tecnología para estar conectados, pero también pues ciertos eventos donde nos demos la oportunidad de hablar de otra cosa que no sea nada más del trabajo, sino pues platicar, tomarnos una cervecita de vez en cuando, un cafecito y ese tipo de cosas. Ahí yo quisiera complementar algo, justo porque eh, creo que justo diste en el clavo y ahorita Irving, y son como los dos extremos, ¿no? Por ejemplo, digo, a mí me gustaría como resaltar mucho parte de la narrativa que tú tienes, porque dijiste una palabra muy clave, ¿no? Que es, a mí lo que me preocupa es la producción, porque necesito sacar esto. Y otra vez, viene mucho desde el punto de vista de, pues estás trabajando para vivir o viviendo para trabajar, ¿no? Una cosa, siento yo, que es bien importante, que es hacer una separación entre la cordialidad y el profesionalismo y en querer hacer que Ujú. todo tu círculo social sea parte de tu trabajo. Que está bien, no digo que esté mejor una que la otra. Yo digo que, por ejemplo, el hecho de que tú puedas o no tener una conversación sana y que tú puedas o no saber cómo solucionar problemas de la manera correcta tiene menos que ver con la convivencia que tienes con las personas y más que ver con qué tan bien desarrollados tienes tus soft skills. Y se hace como un símil, desde mi punto de vista, muy particular entre lo que experimentamos cuando cambias de trabajo de oficina a trabajo remoto, y justo con esto que estás diciendo, ¿no? Que es, muchas personas sienten que son más productivas en la oficina o yendo a la oficina, no porque necesariamente en la oficina sean más productivas, sino porque el hecho de ir a una oficina les da una estructura y les da un andamio a través del cual organizar su día y les da ciertos checkpoints, ¿no? De que en la oficina trabajo y en la casa descanso. Cuando trabajas de manera remota, todo ese scaffold o toda esa infraestructura que te da el ir a una oficina se vuelve responsabilidad tuya, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, dicen, güey, yo me levanto y hasta que no me tome mi café, estoy en modo trabajo, o hasta que no me baño, estoy en modo trabajo, o yo para empezar a trabajar me tengo que bañar, cambiar y ponerme guapo como si fuera una oficina, pero no necesariamente es el lugar en el que estoy trabajando, es esa estructura cognitiva que tú pones para que tu cerebro diga Ujú. estoy en modo trabajo o no, ¿no? Entonces, esa misma, esa misma falta como de esa estructura, siento que también se está viendo muy reflejada, por ejemplo, en tu discurso, de decir, pues es que esa convivencia es la que propicia que yo pueda tener confianza en mi equipo, cuando ciertamente sí, pero no es la única forma. Entonces, más bien, yo lo que digo es, sí se puede llegar a tener ese tipo de discusiones y se puede llegar a tener una relación muy sana con las personas. Yo la he tenido, llevo 10 años sin un compañero de oficina, ¿no? Y creo que haciéndolo bastante bien, pero requiere que tú pongas más de tu parte. Toda esa infraestructura que tienes que crear en esa convivencia en persona, ahora la tienes que crear tú de otra manera y no necesariamente chingándote una chela, Sí. ¿no? Que yo por ejemplo, ahí, digo, respetando los dos puntos, digo que tiene que ver mucho también con los factores de la empresa, las características de la empresa y también, por ejemplo, el tema de la personalidad. Porque volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, también cuando son equipos tan grandes, pues creo que también es importante tener como estos espacios de convivencia. Y en tema de personalidad, les digo, yo vengo de 12 años en un área de recursos humanos, ya posteriormente en un área que estoy aprendiendo en temas técnicos. Entonces, al final yo también tengo una perspectiva distinta, ¿no? Y cuando se hacían, por ejemplo, el año pasado que se estuvieron haciendo algunas encuestas de engagement, siempre era como de, es que
la empresa no me da esto y mi amigo que trabaja en otra empresa le mandaron su paquete de cervezas de Envía Flores o de Rappi o de lo que sea. Y para algunas personas sí es importante este tipo de detalles de la empresa, de que se sientan queridos y apapachados. Pero creo que aquí la parte crucial o lo importante es que no se obliguen, ¿no? Y que eso era padre, porque era así de, si tú tienes una personalidad que la neta, yo a las 6 me desconecto y yo no me quedo el office hour después de las 7, respetable. Y no el obligarte de decirte, ¿qué crees? Para que convives y formas parte de este grupo te tienes que quedar a las 7. Pues no, él a las 7 se quiere ir a pasear a su perro, tiene hijos, tienen que hacer tareas, o simplemente se quiere jugar Xbox, ¿no? O sea, creo que eso yo de cierta forma lo valoro, porque en mi equipo ha sido así, ¿no? Se reúnen, es tanto, somos numerosos, a veces eso también ayuda, no se conectan 5, pues chido, no pasa nada, y el siguiente día ellos como si nada, si nos preguntan cómo les fue, le platicamos, si no nos pregunta, pues señal de que tampoco le importa y es válido, ¿no? Entonces creo que ese es el punto clave de que se podamos llegar a esa media, ¿no? De a personas que para nosotros sí es importante a lo mejor tener esa convivencia y a otros que no lo son, ¿no? Porque mi mejor amigo es así, ¿no? Decir, qué hueva, ya tengo que juntarme. Pues válido, ¿no? O sea, creo que es como esa dualidad, ¿no? De que podríamos Y tener la también opción. depende cómo lo haga la empresa, ¿no? Porque por ahí comentas, si te tienes que quedar después de las 7, cuando tienes todo el día en juntas de Zoom, a otra junta de Zoom para convivir con Exacto. tus amigos, pues no, tampoco. Pero pues también si la empresa lo hace dentro de las horas y más bien te da como el día libre para que convivas con tu equipo, pues está chingón, ¿no? Y lo aprovechas. Y tampoco te va a obligar, ¿no? Si no quieres atenderlo, pues no lo atiendes y ya. Yo les puedo Y hay un compartir un dato. poco Exacto, no. digo, estamos ya cortos de tiempo, ¿no? Pero les comparto Dale. la perspectiva digamos, desde Density lo que hemos hecho. En algún momento teníamos la mesa de ping pong, ¿no? Entonces, pues jugábamos, nos quedábamos hasta tarde jugando, ¿no? Y nunca fue como una obligación, pero sí se generaba como ese ambiente cordial. Creo que ese poder como, digamos, en el día a día del trabajo es como, necesito esto y te pido esto o me piden algo, ¿no? Entonces es como mucho de ese desgaste, ¿no? Entonces poder tener como ese espacio para relajarse y jugar, digamos, pues sí nos sirvió, ¿no? Y a veces cuando era así de que ya estábamos así trabajando, pues ok, antes de comer vamos y jugamos ping pong y pues ahí descargamos un poco el estrés pues del día a día, ¿no? Entonces hoy llevamos casi el año, porque desde marzo más o menos, abril, que yo les dije, muchachos, todos trabajen desde la casa, nadie venga a la oficina y pues así hemos estado, pues no, realmente no se ha sentido esa falta de la mesa de ping pong, pues, ¿no? O los eventos. Ahora se está empezando como que nos estamos extrañando de vernos las caras, ¿no? Entonces, estamos ahí viendo de juntarnos otra vez. Pero creo que es eso, ¿no? Encontrar como ese espacio para poder como descargar ese estrés y que no caigamos en esos extremos de tratar de hacer como de forzar a la gente a que se quede después de hora, ¿no? Porque eso creo que es algo, como dice Swan Ross, que pues es negativo, ¿no? Que ahí también, por ejemplo, creo que parte de eso, y creo que todos lo hemos vivido, todas las personas que en algún momento hemos querido emprender, creemos que nuestro negocio es lo mejor del mundo, ¿no? Y queremos que las personas que trabajan con nosotros le den la misma importancia y el mismo valor y lo mismo a todo, ¿no? Que nosotros, que en realidad es nuestro emprendimiento. Entonces también eso se presta mucho justo como para decir, quiero que se la pasen aquí bien chingón, ¿no? Porque quiero que le agarren la misma pasión y el mismo fervor a este proyecto que yo y les voy a dar como que todo esto, ¿no? Para que se la pasen aquí chido. Está bien. Hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Güey, yo nada más quiero trabajar y págame por mis horas o lo que sea y me voy, ¿no? Y también es otra perspectiva, este, Sí. que es bien importante tenerla clara, sobre todo en una posición de liderazgo, ¿no? Sí. Y a veces Chicos, con la intención de dale. tratar de unir hemos caído en esas cuestiones de, Sí. digamos, por presión social, ¿no? De que pues, como que todos se queden. Exacto. Entonces, hemos pasado por varias, digamos, etapas así donde y hemos ido aprendiendo, ¿no? Sí. Ahí va. Eh, Gracias. César, ya estamos Perdón, como Fede. cortos de tiempo. ¿Cómo Sí, quieres proceder? Ahí les va. Habíamos designado la sesión de 1 hora 15. Nos quedan un set de preguntas. Puedo hacer 2 preguntas más si todos podemos hacerlo y si nos extendemos un poquito, también ahí la audiencia
nos disculpan un poco. Un comentario más, ¿no? Y un dato interesante que yo encontré de lo que están diciendo. Y ahí, Joel, ahorita te paso la palabra porque querías decir algo y cerramos y nos movemos al siguiente, ¿va? Es bien interesante la manera del trabajo híbrido. Por ejemplo, yo investigando descubrí que, y lo hemos hecho de alguna manera, lo hemos hecho de esa manera y ha funcionado, pero ahora con el trabajo híbrido, el trabajo remoto, donde puedes ir a la oficina ya no se tiene que convertir en el lugar primordial o principal para tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? Sino que la oficina es para ir cuando no quieres estar en tu casa. Ah, ¿Cómo ha cambiado esa parte, no? Digo, está muy interesante esa parte. Y les doy el segundo ejemplo que creo que se los había dado, pero se los doy con más detalle. Es, por ejemplo, imagínense que estamos en un trabajo remoto y Irving es el líder y dice, voy a ir a la oficina, y los que están en Guadalajara quieren ir a la oficina porque quieren sobresalir más. Ya no es una situación justa, porque las personas que están, por ejemplo, en San Francisco, en Atlanta, que no pueden estar con Irving, no tienen el mismo nivel de acceso. Entonces recomiendan ahora en el trabajo híbrido, que así lo llaman, que las decisiones se tomen o las juntas importantes se tomen de manera remota para estandarizar precisamente esa toma de decisiones y el darle la importancia a los mismos temas con las mismas personas y no beneficiar a las personas que están localmente. Entonces, ¿cómo cambia esa parte? Joel, ¿querías agregar algo antes de moverme al siguiente bloque? No, cambiamos al siguiente. Ya Va. era de los que se tocó, pero ya, adelante. Vi que no hubo preguntas, así que nos movemos. Bueno, después de la pandemia, situémonos ahora para ir terminando algún tiempo adelante de la pandemia, ¿no? Imagínense que termina este año, termina la pandemia, todos estamos vacunados, no nos pusieron ahí nada raro, ningún chip 5G, o le pusieron saldo al menos, y ya estamos todos... No se te pegan tenedores. Todo, no se te pegan tenedores en el brazo, todo chingón, ya acabó la pandemia, todos no hay estamos zombies bien. tampoco. No hay zombies tampoco. La primera pregunta de las dos que les quiero hacer es, y aquí Irving, ayúdanos a contestar la primera. Si pudieras elegir tu esquema de trabajo ideal, ¿con qué esquema tú te quedarías? ¿Oficina? Llámalo remoto, oficina 100%, híbrido o trabajo remoto. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué te quedarías tú? Ok, pues como ya les comenté, antes de la pandemia yo consideraba que era más productivo en la oficina. Hoy, después de la pandemia, yo elegiría trabajar desde casa. Si bien no 100%, no me gustaría que me digan tanto por ciento oficina, tanto por ciento casa, sino decir, yo voy a trabajar desde mi casa y cuando quiera, como tú dijiste, cuando me quiera darme un escape del güey del gas que pasa por afuera haciendo su ruido, de la basura, etcétera, me voy a ir a la oficina. Pero sí, cuando el día que yo quiera. O si nos ponemos de acuerdo en mi equipo, vamos a cotorrear a la oficina, pues me voy. Pero no con un porcentaje. Creo que, no sé cómo se le llamaría a esa modalidad, creo que sería 100% remoto. Es híbrido, simplemente tú decides qué porcentaje o No, o sea, no porcentaje. Cuando yo quiera ir a la oficina. Por eso, me refiero, perdón, ahí, no hay ningún porcentaje, sino cuando es híbrido puedes usar los dos y ya. Va, thank you. Sunros, Remoto. ¿con qué esquema te quedarías? 100%. Remoto. ¿100%? Eso, va. ¿Por qué, güey? Si lo quieres compartir. Otra vez, o sea, porque yo no cambio por nada la flexibilidad de poder trabajar donde quiera, a la hora que quiera, cuando yo quiera. O sea, Perfecto. sí, no. Chido. Joel, ¿tú con qué? Creo que te saliste un poco. ¿Sí escuchaste la pregunta? Sí, Dale. sí, me desconectó, pero ya me puse al corriente. Dale. Me quedo con híbrido, o sea, con mixto totalmente, igual. Pero ya con otra mentalidad, ¿no? Porque al final lo que decía Sam Rosa muy al inicio, de esta nueva forma de responsabilidad que tú ya tienes cuando estás desde casa, ¿no? De ya no verlo como de, pues utilizo los otros 4 días y uno de home office, pues no, o sea, al final ya con una cultura distinta, decir, pues es lo mismo que tienes que sacar las mismas chambas, tienes que sacar como lo mismo, pero yo sí me quedaría con un esquema mixto. Perfecto. Híbrido, pues. No, y sabes, también mi rol es, digamos que mi chamba es mucho de hacer actividades presenciales, ¿no? Porque pues al final son también como parte de posicionamiento de la marca, entonces forzosamente tengo que tener actividades presenciales. Okay. Va. Última pregunta. Por ahí Luis Carlos Carrillo T nos dice en el Facebook, nosotros jugábamos Mario Kart hasta desestresarnos hasta que mi jefe lo prohibió. Ay, sorry, Luis Carlos. Habla con tu jefe. Última pregunta. Y esta
de verdad, piénsenla bien. No es difícil, pero piénsenla bien. Empezamos con Irving otra vez. ¿Cuál crees, Irving, que sean los retos más importantes para personas / empresas, lo que quieras abordar, o los dos, después de la pandemia? ¿Qué retos crees que sean los más importantes? Pues yo creo que lo que sería muy complicado sería que las empresas quieran regresar a una modalidad 100% oficina. Creo que no hay lugar para volver a la normalidad anterior. O sea, va a haber una nueva normalidad y tienen que estar abiertas porque, vamos a decir, fui una empresa que contrató servicios tecnológicos para, no sé, Slack, Zoom, y los vas a cancelar, o sea, ya no los vas a usar, o qué onda. Creo que esa parte va a ser difícil, a menos que tengas una mentalidad de decir, ok, vamos a afrontar este la vida sin pandemia de una manera diferente. O sea, tenemos que haber aprendido durante este año y medio, tanto las personas como las empresas, en este proceso que duramos un año y medio trabajando desde casa, tuvimos que haber aprendido algo beneficiante para aplicarlo ahora que no va a haber pandemia. Y pues en cuestión, no sé, por ejemplo, yo de manera personal, antes no sabía, creía que el trabajo desde casa no era para mí, y en realidad era que no tenía las condiciones apropiadas para trabajar desde casa. Entonces, pues hice un sinfín de ajustes, tanto físicos como mentales, como de hábitos también, para así poder trabajar desde casa, y ahorita lo disfruto mucho y no lo cambiaría, la neta, por nada. Entonces, que una empresa llegara a decirme, oye, ya tienes que volver a trabajar a la oficina, pues sí, me causaría bastante ruido. Ok. Gracias, Irving. Swanros, ¿cuáles son los retos que crees que vienen? Este, espera. Los retos que vienen. Creo que el principal que yo veo es este gag reflex con el que las personas han estado lidiando, ¿no? Que en vez de ver esto como una oportunidad y un catalizador para cambiar la manera de trabajar y de pensar y de hacer el approach del trabajo, cambiar su relación con el trabajo, lo vieron como un periodo intermedio, ¿no? Y que nada más están esperando para, en cuanto se pueda volver a la vieja normalidad, hacerlo, ¿no? Y desde mi punto de vista, las personas que no hayan por lo menos reflexionado un poco sobre lo que significa el trabajo y cómo lo llevan y cuál es su relación con el trabajo y qué es lo que realmente quieren hacer, habrán desperdiciado una de las oportunidades más grandes que ha habido en los últimos 2000 años de hacer un cambio de mindset, ¿no? De justo cuál es la base de otra vez, primero tú como persona, qué es lo que quieres hacer y después, este, cómo lo quieres implementar y dónde lo quieres implementar, ¿no? Sí, o sea, creo que eso es principalmente. Ya si nos vamos a cuestiones más prácticas, yo creo que uno de los retos más grandes es desaprender, ¿no? Y si algunas personas van a regresar a oficinas, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver? Pues sí, ahora sí que desaprendido después de año y medio trabajando remoto, y cómo va a afectar eso, ¿no? Muchas personas probablemente no van a sentirse identificadas con la manera de trabajar y muy probablemente haya bastantes cambios que hacer en ese sentido. Va, gracias, Sonros. Joel, échale. ¿Cuáles son los retos que crees que vienen? Creo que lo mismo, creo que el principal reto es que en la parte de la industria no se queden con los cambios y que precisamente quieran retomar digamos, una realidad distinta, y que precisamente las personas sufran de ese mismo, lo que me decía Sandro, ¿no? O sea, que ya estemos familiarizados con una forma de trabajo y de cierta forma se quiera asignar otra del que no nos sintamos cómodos, ¿no? Porque al final, digo, al inicio yo platicaba el tema de home office, antes no lo disfrutaba, ahorita ya soy fan totalmente, siento que aprovecho más el tiempo, siento que ya tengo un balance entre, digo, ahorita ya se habilitado los gimnasios, entonces ya puedo acomodar mis tiempos, ya es un tema de maximizar los espacios, ¿no? Y maximizar los tiempos, porque antes suma la cantidad de horas que tú asignabas en traslados, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en Ciudad de México yo tenía la fortuna de asignar 2 horas al día, la fortuna, porque hay personas que asignan hasta 5 horas al día de traslado, ¿no? Entonces, de verdad creo que sí hay muchos factores que traen como beneficio,
y si se busca que regresemos a otra realidad, creo que muchas personas no se van a sentir cómodas con ello, ¿no? Y otro de los puntos que quería mencionar, creo que también el tema de la empatía, volvemos al mismo punto, ¿no? Al inicio yo recuerdo que muchas personas estaban todas agobiadas, que por el perro, que porque hacía ruidos en la calle, que porque los hijos, que porque, etcétera, etcétera. Y creo que aprendimos a eso, a convivir, porque al final las personas abrían su casa, ¿no? O sea, abrían un espacio muy personal y eso también era como algo súper interesante que se está viviendo actualmente, de que ya es más natural de que si, por ejemplo, en mi casa yo trabajo aquí en el balcón y bueno, todo el día hay ruidos, todo el día pasan coches, pero antes, ya no me preocupa tanto como antes, ¿no? Ya es como de, pues así es la vida, cada quien tiene circunstancias distintas, y ya por ejemplo yo veo amigas, compañeras que ya tienen a sus hijos en las juntas y ya no los están callando como antes era, ¿no? De, estoy en junta, ¿entiende? Entonces ya como que nos volvimos parte de un solo ecosistema, Ahí lo te cual va. es chido, ¿no? Eso Nos es volvimos más humanos, güey. Sí. Exacto. ¿No te causa un poco de ruido que el último lugar en el que querían estar las personas era en su casa? Exacto. ¿Qué Sí. sentido tiene eso, güey? Sí, ¿Sí? Y es tu casa, es donde deberás sentirte hay una cómodo. situación de la que comentas de que, o sea, ¿por qué te vas a avergonzar si tu perro ladra, si tu niño entra, si tu esposa sale por atrás en la cámara? Si no eres tú metiendo tu casa en tu trabajo, sino es tu trabajo metiéndose en tu casa. Entonces, es un espacio, Correcto. pues, que es el tuyo. O sea, lo que haya, lo que salga atrás, lo que se escuche, pues, ¿cuál es la bronca de eso? Si tú eres el que estás en mi casa. O sea, yo Sí, estoy invitando al trabajo a mi sí, casa totalmente. bajo las reglas de mi casa. Sí, no, y sobre todo también respetar el tema de que si no quieres poner la cámara, pues no la pones, ¿no? Porque también ese es otro punto. Digo, ahorita estamos en un evento muy particular donde pues, sí es importante tener la cámara, pero en las juntas realmente es necesario poner la cámara, pues no, o sea, también como respetar esos espacios y esa intimidad que tú también podrías tener en tu casa, ¿no? Como comentas. Sí. Y que yo conozco a alguien que creo que nos está escuchando que utiliza las juntas para poner sus backgrounds bien chidos y la neta Sí, le aplaudo. luego y todo el pedo. también se presta para ponerte creativo. Sí, sí, digo, ok. Sí, Digo, Nada más me hay que recordar gustaría, ponerse pantalones antes de la... es lo que iba a decir, poner ¿Por ropa qué? y no hay pedo. Pantalones, o sea, si No no se sé. va a ver la parte de abajo, no. Digo, si a mí me dijeran, oye, Bueno, ahora no, tienes que trabajar con pantalones, la neta sí me causaría conflicto. Claro. No, lo digo en broma porque pues han habido muchas situaciones Sí, donde claro. pues la gente se levanta, se olvida A ver, que no párate, tiene Irving. pantalones. a ver, güey, ponte de Muy pie, güey. bueno, ese muy es el bueno. reto. ¿Sí traes No, calzoncillos? yo Sí, usualmente, shorts. bueno, ahorita que el calorcito está más o menos duro, acá en Guadalajara trabajo en shorts y cuando hace frío en pants, pero si ya jeans y pantalones acá, pues me gusta trabajar cómodo. Y a mí en lo personal, Sí. digo, aprovecho un poquito mi rol de moderador, ¿no? Pero como dice Suanros, ¿no? Yo hay días en que sí, la neta, me peino y me pongo hasta camisa y todo, porque el neta, güey, o sea, también todo el día, de repente, no, tengo mi rutina en la mañana, o sea, no me levanto y me pongo a chambear nunca, güey, o sea, siempre me salgo a correr, medito, paseo el perro antes, 1 hora, 2 horas antes de trabajar. Pero a veces yo sí siento esa necesidad, güey, decir, güey, pues no manches, mi ropa está planchada, lo que quieras, no la uso, voy a usarla. Y sí me dicen, güey, ¿dónde vas a ir? Yo, ningún lado, güey, me cambié para, pues, verme chido yo, ¿no? Para mí, güey. Lo Es digo, para también entrar eso es en el importante. mindset, ¿no? Sí, 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 sí. Que levantarse Tal el cual. Hoy ánimo. me peiné, Que güey. levantarse el ánimo uno Sí, hoy mismo. me peiné. Sí. Va, Exacto. Tim, comentarios finales, güey. Esta no es pregunta, pero sí me gustaría darle una vuelta más, algo que quieran compartir antes de terminar, güey. Si quieres, Joel, empieza. Si quieres, si no, no, Eh, no pedo. No es a fuerza. no, pues al final es eso, creo que, digo, lo digo muy personal, ¿no? Porque, digo, es como la vivencia que yo tuve durante estos años en cuestión de mi cambio de chip o mi mindset, el respeto, ¿no? Y me gustó lo que dijiste, Sanros, que no lo había visualizado, esta pandemia nos ayudó a ser más humanos, o sea, entender un poco más y ponerte se escucha súper raro de ponerte en los pies de los demás, de los zapatos de los demás, no necesariamente, ¿no? Pero al final de entender y ser empático con la persona que está a tu lado, ¿no? De decir, no manches, pues no quiere poner su cámara, está en circunstancias específicas, pues no pasa nada. O sea, al final es más humanos, creo que esto nos va a traer y ojalá todos nos llevamos como enseñanza, no importa qué te dediques, no importa lo que sea, pero que de verdad nos lo llevemos al día a día, ¿no? Y pues chido compartir con ustedes este escenario, la neta siempre se aprende de cualquier foro
y esperemos que no sea el primero en el que me invitan. Tenlo por seguro que no, güey. Va. ¿Quién se avienta? Irving, Swanros, ¿quién? Va a ser bien. Échale. Eso. Pues como comentario final, nada más creo que si bien la pandemia ha sido un mal para la humanidad, también a algunos cuantos nos ha traído bastantes beneficios y yo lo veo en la manera, a mí, por ejemplo, me trajo el trabajo desde casa y yo la verdad disfruto mucho trabajar desde casa, desde la mañana que me levanto, desayunar con mi esposa, comer con mi esposa y cenar con mi esposa. A mí me gusta cocinar también, por ejemplo, y luego pues me tomo el tiempo para preparar comida y es algo que disfruto bastante, entonces me siento muy agradecido por haber tenido esa oportunidad y la verdad es que ya no lo cambiaría, estoy 100% convencido que no volvería a trabajar a una oficina de manera 100% oficina, jamás. Y pues si hay personas que a lo mejor les cuesta trabajo o no, pues hay maneras de sí poder trabajar desde casa, ¿no? Yo, por ejemplo, por ahí comentaba, te tienes que bañar a lo mejor para entrar en mindset. Yo soy 100% de eso. Yo me levanto todos los días y también tengo mi rutina que incluye bañarme, peinarme, no trabajar en pijama, pues yo creo que sería la idea porque es lo que me pasaba antes, me levantaba y no me cambiaba y no me preparaba como para trabajar y me quedaba en pijama, entonces seguía todavía como con el mood de, pues estoy descansando, ¿no? Tirando hueva, pero si ya pues te cambias y te alistas y te arreglas, pues ya yo entro al menos en el mood del trabajo. Y adecuar también un Simón. espacio, creo que es 100% importante para trabajar, un buen escritorio, una buena silla, a lo mejor un monitor, cositas que te ayuden a estar más a gusto, ¿no? Definitivamente, güey. Thank you. Mr. Swanros. Simón, pues digo, como les decía hace ratito, luego yo me pongo un poco etéreo y existencial con ese tipo de temas. O sea, está interesante la parte de trabajo remoto versus oficina, pero yo creo que al final de cuentas termina siendo una talla de implementación. Lo importante no es si estás trabajando en tu oficina, en la playa, en tu casa, en tu balcón o en la punta de un cerro. Lo importante es de que estés trabajando en algo que te guste Claro. y que estés trabajando en algo que te motive y en algo que complemente a tu vida de una manera holística, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que tener ese tipo de discusiones justo abre la puerta a empezar a escarbar un poquito más y empezar a cuestionarte, ¿no? Y últimamente intentar cada quien desde nuestra trinchera responder esa pregunta que hacía hace unos momentos. ¿Estás trabajando para vivir o estás viviendo para trabajar? ¿No? ¿Qué es más importante? ¿Cumplir en tu oficina y cumplir con las entregas y cumplir con el trabajo que, sinceramente, muy probablemente ni siquiera sea lo que quieres estar haciendo en 10 años? ¿O prefieres pasar tiempo con tu familia? ¿Prefieres tener tiempo con tus hijos? ¿Prefieres poder salir a correr? ¿Prefieres tener una vida un poquito más plena, ¿no? Entonces, tener ese tipo de discusiones es bueno porque abre la puerta a seguirle escarbando. A mí me gustaría que no nos quedáramos en el detalle de implementación, en si es home office o trabajo remoto, sino más bien en hacernos unas preguntas un poquito más difíciles que es, ¿y qué voy a sacar yo de esto a largo plazo? ¿Cómo me beneficia a mí Ujú. como persona? ¿Y qué puedo hacer yo para alinear mis incentivos y mis motivaciones con el trabajo que estoy haciendo en el día a día? ¿No? Más allá de que me la paso chido, más allá de que esté resolviendo problemas buenos o de que me la pase chingón con la gente con la que estoy trabajando, ¿cuál es la sustancia de ese trabajo? ¿No? Y si tenemos bien alineados esos incentivos y valores, no va a importar si es remoto, si es home office o si es híbrido o lo que sea, porque vas a estar haciendo algo que te llene a nivel personal y a un nivel mucho más humano. Entonces, esa es la reflexión con la que me gustaría dejarlos a todos los que nos están escuchando. Pues podríamos hacer una segunda Perfecto. parte para el podcast que sea, ¿cuál es tu propósito en la vida y está alineado con tu carrera profesional? Jalo, Sí, sí, jalo. sí, sabes que eso es lo que les iba a comentar, que si les interesaría como desarrollar más este tema, Sí, también a los es un oyentes, muy si buen les tema. gustaría que desarrollemos más este tema en el Semillero de Grandes Creadores, podemos hacer otro episodio al respecto. Y como tomando un poco lo que decía Swanros, ver cómo puede el home office, trabajo remoto, trabajar desde casa, ofrecerte a ti, a cada uno de los, digamos, de los programadores, de los ingenieros, una mejor calidad de vida, trabajo, una mejor rutina, pues, y al final de todo, pues hacerte más feliz, ¿no? Que creo que es el objetivo final de, de,
de todo esto. Somos personas primero, programadores después. Mucha gente se va primero con la idea de que somos programadores primero y nada más. Y a veces hasta nada más, ¿no? ¿Qué haces? Sí. Soy desarrollador de software. Ajá, eso haces, pero ¿quién eres, no? Otra vez, me pongo bien existencial yo con este tipo de cotorreos, pero cool. Sí, no sé. No, pero cuando le rascas a eso, te llevas cada sorpresa porque al final hay personas que ni siquiera lo han pensado, ¿no? Ni lo analiza. Entonces creo que sí suena para Sí. tener una segunda sesión. Sí. Y otro Digo, tema y que es el teníamos ahí en espíritu. el tintero, Dale, Fede. que ya lo tenemos como planeado, y que ahora lo estuvieron mencionando, estamos planeando hacer un episodio acerca de armando el evento de team building ideal. Sí, que es Sí. pues cómo, o sea, pensándolo desde el punto de vista de la empresa, pensándolo desde el punto de vista del individuo, o sea, desarrollar todas esas cuestiones, ¿no? Cómo impactan la productividad, que Sonros lo mencionó en algún momento, cómo no caer en los extremos, ¿no? También muchos de estos temas que se hablaron ahora, pues también los vamos a desarrollar ahí. Ahora me toca ser el malo como moderador, ¿no? Pero digo, les comparto algo rápido, ¿no? A mí me hubiera gustado también participar con mis ideas, pero la neta me tocó ser moderador, no pasa nada. Pero algo final que sí quiero decirles es el espíritu, el corazón de estas charlas es ese, ¿no? O sea, generar polémica, no solo por generar polémica, ¿no? Cuando platicaba con algunos de ustedes nos preguntaron, oye, ¿de qué va este rollo, no? ¿Por qué nos invitas? ¿Por qué me invitas? Porque creemos que, o sea, el espíritu es sacar temas donde la humanidad y la tecnología se intersectan, esa es la clave de este tipo de conversaciones, y salen muchos temas, ¿no? O sea, este es un tema que lo pensamos, dijimos, puede ser controversial, nos puede dejar algo, qué bueno lo que dice Suanro, lo que dice Irving, lo que dice Joel, lo que dice Fede, que impacte lo que nos están escuchando y que el día de mañana que hagamos otro sea con el mismo espíritu, ¿no? Entonces yo me voy muy contento, la verdad me llevo muchas cosas de aquí y gracias a todos por participar. Te paso la palabra, Fede, para cerrar esta participación y nos dices qué sigue, cuál es el orden de lo cerrando y ya, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, como decías, agradecerles a los speakers, agradecerles a los que nos están escuchando. Las opiniones que han compartido son muy interesantes. Hay mucho más tema para desarrollar. Nos ponemos de acuerdo offline para planear otra sesión. Trataremos de hacerlo dentro de los tiempos programados. Bueno, lo que comentaba, vamos a hacer un episodio pues, el team building ideal y vamos a ir discutiendo ahí varias ideas. Y ¿qué más? Y bueno, para cerrar, les comparto las redes de los speakers. A Swanros lo pueden encontrar en Twitter como Swanros, SWANROS. ¿Cuáles son tus otras redes, Swanros? Twitter, En el podcast. nada más uso Twitter, @Suanros, o pueden seguir el podcast, @el podcast dev. Y también si les interesa hablar un poco más sobre soft skills, sobre cómo, sobre el aspecto humano de ser un desarrollador de software, pueden seguir a Soft Skills para Devs en softskillsparadevs.com o softskills-devs. Ahí me aviento muchos tweets relacionados con estas ideas que les compartí ahorita, ¿no? Que somos primero personas y después desarrolladores. Si les interesa, ahí hay un modo de aprender más sobre eso. Excelente, excelente. Sí, yo sigo ahí ¿cómo se llama? Tus rants. Bueno, no son rants, ¿no? Pero Aportaciones, que vamos a van decir. bien al punto. Sí. Pero sí creo que están teniendo un impacto positivo en la gente, entonces se me hacen muy chidos. Gracias, Fede. Sí. Joel, cuéntanos cuáles son tus redes, dónde te pueden encontrar. ¿Tú sí tienes Digo, Facebook? podría ser LinkedIn, sí, Facebook, LinkedIn, porque Twitter soy más seguidor de que comparta contenido. En Facebook estoy tal cual, Joel González Saldívar, igual en Twitter, entonces cualquiera de las dos redes ahí nos podemos conectar. Perfecto, excelente, para que te sigan ahí los oyentes. Irving, cuéntanos dónde te Perfecto. podemos encontrar en las redes, dónde te podemos encontrar online. Pues la verdad no soy muy activo en redes sociales, pero estoy en Instagram como Irving Soto y en LinkedIn como Irving Soto también. Es Irving Soto todo junto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Excelente. Buenísimo. Entonces, pues, agradecerles, muchas gracias por
por participar en este episodio y nos ponemos de acuerdo para el siguiente, ¿va? Muchas Listo, gracias. amigos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Cuídense. Un gusto compartir con ustedes. Bye. Nos vemos. Nos vemos.